Y pues bueno, no podemos dejar de lado el tema del debate de ayer. A ver, quiero hacer junto con usted un juicio total y absolutamente libre de apasionamientos, de lo que vimos, lo que escuchamos, las propuestas del propio debate. Eh, ¿Quién gana en este ejercicio? Yo no le puedo decir. Se hicieron muchas mediciones que están en los diferentes medios de comunicación, mediciones que están en internet, y la mayoría de las personas vio como ganador a Ricardo Anaya. Yo por el otro lado me parece que el ejercicio fue mucho más pues dinámico que las ocasiones anteriores, un ejercicio más interesante, un ejercicio en el cual los tiempos que estaban limitados hacían que los candidatos tuvieran que dar respuestas más cortas, y eso me parece que también abonó a que la gente lo pudiera ver. Yo creo que desde mi punto de vista el problema más grave que tiene este país es el problema que tiene que ver con la inseguridad y la corrupción. No, ayer se trataron dos de los problemas más importantes al respecto. Y a ver, yo quiero que analicemos uno a los candidatos, sí, porque ahora resulta que todos son adalides en contra de la corrupción, ¿no? Y perdón, pero con todo respeto, yo creo que debería de haber aquí una postura un poco más mesurada e inteligente, y sobre todo basada en una propuesta incontrovertible. Porque si vamos analizando, a ver, el Bronco, que tiene encima de sí el problema de lo de las firmas, es un tipo de corrupción, ¿no? Eso es lo primero. Si después vamos con Margarita Zavala, bueno, ¿podrá el gobierno de Felipe Calderón y además muchos de sus cercanos, el niño este que se casó con Patilú, el señor César Nava y etcétera, que se compró un departamento barato, en 7 millones de pesos, en donde regularmente cuestan 2 o 3 millones de dólares, o sea, en una tercera parte de su valor? No le digo que todos estos son expertos inmobiliarios. El señor Anaya sigue con el asunto de la bodega, de la nave industrial sin explicar. ¿Sí? El propio José Antonio Meade, pues finalmente tiene que ver también con el propio Partido Revolucionario Institucional, en donde están todos los gobernadores ratas. ¿Sí? Pues bueno, entonces, de verdad, y Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos todavía el asunto del segundo piso y lo que se le ha preguntado todas las veces y todos los días, que cómo diablos vive, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente, alrededor de todos los candidatos, pues bueno, me parece que hay también un poco de hipocresía, ¿no? En ese sentido. Pero la peor de todas las noticias es que el problema más grave en un país en donde se están muriendo aproximadamente 80, 90, 70 personas diario por violencia, no escuché una sola propuesta real en materia de seguridad. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? ¿Sabe qué? El día de hoy me acompañé de dos de los expertos más importantes para hablar de los dos temas. Eduardo Bohórquez, que es el presidente de Transparencia Mexicana, que fueron los que crearon la 3 de 3, y me dijo que en materia de corrupción, pues la verdad no ve que primero, que además había un desconocimiento puntual de la ley, porque hablaban de independencias, hablaban de autonomías, hablaban de la fiscalía, y además de todo ni siquiera han leído la ley, que muchas de las cosas que propusieron ya están en la ley. Entonces, bueno, no la han siquiera leído. O sea, sus asesores no les pudieron hacer un resumen, 2 tarjetas, para que les informaran que eso que estaban proponiendo ya se está dando. Y eso es lo primero, que no se respeta el sistema, que no hay un fiscal todavía nombrado, que no se ha instalado este sistema que tiene que ser replicado, además de todo en las 32 entidades federativas, es otra cosa. Pero muchas de las cosas que presentaron ayer ya se dieron. Y por el otro lado, estuve platicando con uno de los mayores expertos en materia de seguridad nacional, que es el doctor Javier Oliva. Y Javier me dijo lo mismo: no hay una sola propuesta concisa, una sola propuesta real, que tenga los qués y los cómo, que hable precisamente de cómo vamos a ir acabando con la inseguridad. No hay una sola propuesta. Luego entonces le digo, creo que los que perdimos somos los mexicanos. Porque bueno, o sea, yo le reitero, el día de ayer, y me perdona, a lo mejor usted tiene otro punto de vista y lo respeto, pero un país con los problemas que tenemos, un país con la inseguridad que tenemos, un país con los índices de corrupción
impresionantes, con una corrupción en menor grado, la de segundo lugar, la corrupción de todos los días, y eso me lo decía también hoy Borges, ¿no? Esa corrupción que le cuesta el 16% del ingreso a las familias, que es un montonal de dinero, nadie se acordó. ¿No? La corrupción de que no pasan por la basura si no les pagas, la corrupción de la toma de agua, la corrupción del policía, la corrupción esa que significan chorros de millones y millones y millones de pesos, nadie la tocó. ¿No? Y aquí además de todo, pues bueno, las propuestas del señor Bronco, que había que mocharles las manos, no seas payaso, hombre. O sea, yo entiendo que es una propuesta estilo Trump para que retumben ahí los medios, pero ni siquiera es de tomarse en cuenta. Pues hay que volver otra vez a poner ahí en donde está el Palacio de Medicina, donde era el antiguo Colegio de Medicina, ahí en la calle de República de Brasil, hay que poner la Inquisición, ¿no? Para ponerlos otra vez en el potro a los que roben y para poderles cortar las manos y que otra vez se restablezca la horca, ¿no? Y que nos den además de todo un arco, una flecha y una ballesta a todos los ciudadanos. No seas payaso. O sea, le voy a decir una cosa, esto es serio, lo que nos está pasando es serio, todos los días mueren y mueren mexicanos. Y los señores fueron ahí nada más, que si tienes unos departamentos, que si los tengo te los regalo. Pues si están los departamentos, ¿por qué no se llevaron las escrituras? ¿No? Y si están, a ver, aquí están las escrituras y estos son los departamentos y órale. Y vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Eso es lo primero. O sea, ¿por qué no se llevaron las escrituras? ¿Por qué no se mostraron las cosas? Que si vamos a hacer también una fiscalía para los feminicidios, y lo propusieron todos, y otra también para los casos de desapariciones de jóvenes. No podemos poner una fiscalía para cada cosa, es como si vamos a hacer una policía para cada delito, ¿no? Una policía para el delito del robo en el transporte, una policía para los carteristas, una policía, oiga, no se trata de poner más gendarmes, parece que no le entienden. Y como le digo, o sea, después de 2 horas, sí, o sea, a lo mejor muchos dijeron, no, a mí me parece que fue un ejercicio que nos demuestra la tragedia de país en la que vivimos. O sea, es una tragedia que al día de hoy, después del debate de ayer, yo esperaba ver la figura de alguien que pudiera, pero sin duda, sin ninguna dubitación, inspirar a los mexicanos. Que dijéramos, vamos a cerrar filas en torno a este charro negro, porque de verdad es el que nos va a sacar de la postración en la que estamos. Es el que verdaderamente nos va a ayudar y nos va a impulsar a cambiar esta dinámica y esta espiral de violencia que tenemos todos los días. Que además de todo trae las propuestas, en contra de la corrupción, ese que no está pensando en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones, ese estadista, hombre o mujer, no lo vi el día de ayer. Perdóneme, yo no lo vi. Y eso me preocupa. Sí, porque, perdón, pero les faltó muchísimo. A Andrés Manuel López Obrador le faltaron muchas respuestas, a Ricardo Anaya le faltó mucho contenido en las propuestas, José Antonio Meade desperdició la oportunidad de su vida, yo creo que será difícil que se levante, Margarita Zavala la borraron y el Bronco pues fue a hacerle de payaso, ¿sí? Y entre esos 5 escójale. Caray, pues qué cosa tan compleja, ¿no? Como le digo, si no van a tomar en cuenta los delitos del fuero común, el homicidio, el robo con violencia, el robo en el transporte, nadie dijo absolutamente nada al respecto. Por el otro lado, también, pues bueno, perdóneme, pero no hubo nada mucho más allá. Más que propuestas vagas, propuestas vacías y punto. Nada más. Sí, que fueron con su estrategia, creo que sí, Andrés se fue a encerrar un poco. Sí, contestó lo que tenía que contestar. Digo, por ejemplo, lo de los departamentos. No, pues si los tengo te los regalo. Pues sí, o sea, si no llevas las pruebas, a eso te expones, ¿no? Y si no es cierto, pues también para qué estamos haciendo este tipo de cosas. En fin, yo le reitero, yo no veo a ningún estadista. Yo no veo hombre o mujer estadista. Ojalá que en los próximos días de campaña, para eso son las campañas, para ir surgiendo a ese hombre, a ese gobernante, ojalá que surja. Porque este país lo que necesita es un cambio real y un cambio verdadero. Necesitamos salir de la postración, que esos 16% de corrupción que se da en el más bajo nivel, que se le quita de ingreso a las familias, desaparezca. Necesitamos de verdad alguien que ponga orden, pero sobre todo que inspire a todos los mexicanos a salir de la postración. Es mi opinión. Usted puede tener una distinta, por supuesto que puede tener una distinta.
Y eso es lo más respetable. Esa es mi opinión, incluso la escribí. Creo que de lo mejor del debate fueron los moderadores. Creo que lo hicieron bastante bien. La chava de Milenio, Azucena Uresti, me parece que lo hizo muy bien. Denise creo que lo hizo bien. Y creo que Sergio Sarmiento lo hizo también muy bien. Así que, pues bueno, yo espero que en el siguiente debate, que ahí estará mi compañera Yuridia Sierra, les meta un poco más de calor, a ver si tenemos ya otra visión y puede salir ese estadista que controle, que esté perfectamente dueño de la situación, que pueda contestar sin dubitar y que además de todo dé las respuestas, no que queremos escuchar, las respuestas que estén basadas en la verdad. ¿Saben qué basó su gobierno Winston Churchill cuando tomó posesión como primer ministro el 10 de mayo de 1945? En decirle a su pueblo la verdad. Les dijo que estaban muy mal, pero que no se iban a rendir y que al final iban a ganar y que la victoria sería absoluta, y así fue. Pero nunca les mintió sobre la gravedad de la situación, jamás. Nunca les dijo lo que querían escuchar. No era un tan buen orador, era bastante en el mismo tono, pero el contenido de sus discursos fue un contenido, sin duda, siempre lleno, pero lleno de verdad y de fuerza. Eso es lo que yo espero. 1:43 p.m, hacemos